Muy buenos días a todos los oyentes. Soy Raúl Palomero. Hoy estoy muy emocionado de estar aquí en nuestra casa, en nuestra radio, la cual comienza aquí y ahora. Bienvenidos a este espacio llamado Las Tertulias del Pensacola, un espacio donde conocerán a gente humilde, gente trabajadora, estudiante, gente que, de alguna manera, ha tenido, tiene o tendrá alguna vinculación con nuestra maravillosa localidad de Macharabiaya. Cuna de artistas, pintores, músicos, escritores, poetas, de gente que ama la naturaleza y, por supuesto, de historia, de esa pequeña, gran historia que tiene Macharabiaya, la cual se escribe con letras de oro. Macharabiaya es esa localidad donde el visitante se traslada a otro siglo, donde un buenos días sabe a gloria, donde esa gente tan maravillosa te hace sentir paz y hacen que esta localidad sea única. Gracias, machalatungos y machalatungas, por abrirnos vuestros corazones. Quiero comenzar este primer programa agradeciendo a todos los que han hecho posible este sueño, que hace unos meses era una utopía, pero que con el esfuerzo de unos pocos hoy estamos aquí para haceros llegar a vosotros, queridos oyentes, estas historias de gente humilde que son tan apasionantes. Gracias a los que apostaron por este espacio y darnos la oportunidad de compartir experiencias únicas con todos vosotros. Para el que no me conozca, hace 3 años conocí esta localidad y sentí una paz que antes no había sentido. Yo, que me he jugado la vida por esos mundos, que he conocido otras culturas y otras gentes, yo, que en algunas ocasiones sentí el miedo de no volver a ver a los míos, conocer Macharabiaya y cómo me ha acogido su gente es el mejor regalo que me podía pasar en la vida. Lourdes, mi mujer, y nuestros chicos, Carla, Iker, Álvaro y Sofía, son y serán siempre mi motor, mi motivación, y a ellos quiero agradecerles esos momentos que han estado sin mí, que han estado esperando a que llegara, y ellos han sido los primeros en apoyarme en todo eso. Por ellos y para ellos irá este primer programa y sobre todo gracias por ayudarme a compartir un poco sobre mi experiencia y todo lo que me apasiona. Hoy, este primer programa, quiero presentar a mi primer invitado y, como no, un gran amigo de la casa y además amigo personal. Abre la puerta de Las Tertulias del Pensacola en este nuestro primer programa, Pablo Díaz Tena, natural de Macharabiaya, un hombre con el que te puedes pasar horas y horas charlando de infinidad de cosas, pasadas, actuales y de muchos y muchos temas que me sorprenden cada día que hablo con él. Una persona que personalmente es muy difícil llevarse mal con él. No solo dicho por mí, sino por muchísimas personas, ya que es un chaval afable, simpático, pero sobre todo un muchacho muy cercano, con el que se pasan ratos, como digo, muy, muy amenos. Pablo, para mí es un orgullo poder tener este rato contigo, tú y yo que hemos pasado estos largos ratos de charlas. Ahora tenemos la oportunidad de que nos escuchen los oyentes de Radio Gálvez y del programa Las Tertulias del Pensacola. Pablo es una persona que en un momento dado de su vida salió de la vida de Macharabiaya y buscó su camino porque está lleno de inquietudes y sueños que ya nos irá contando, ya que viene de una familia de artistas. Pablo, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, Raúl. Eres mi primer invitado a este programa de Las Tertulias del Pensacola, eso es... Un orgullo, un privilegio. Un privilegio y una gran responsabilidad. Bueno, ¿cómo te sientes, Pablo? Pues muchas gracias. Lo primero, orgulloso y recíproca la estima que me tiene, por supuesto. Nos hemos convertido en amigos, al principio solo clientes, y con poco tiempo yo creo que hemos hecho bastante buenas migas. Con Lourdes siempre nos hemos sentido yo, mi amigo, hablo por mi amiga, mi amigo, como si fuera nuestro hogar o el segundo hogar del mesón. Y hemos echado horas y horas y horas y horas. Me alegro y te puedo decir que por parte de Lourdes es igual de recíproco, la verdad. Y bueno, primero darte la enhorabuena por la iniciativa. Creo que al pueblo le viene muy muy bien, le viene de lujo, que las experiencias se compartan, que la gente que ha salido un poco pues contraste por qué se vuelve, digamos, siempre a la villa, cuál es el motivo, etc. Me parece que es una iniciativa muy constructiva y que está muy chula. Bueno, a mí me gustaría saber y que sobre todo lo escuchen nuestros oyentes, cómo es la infancia de un chaval como tú, que nace en un pueblo o es natural de un pueblo de poco más de 200 habitantes. ¿Cómo es esa infancia? ¿Cómo das tus primeros pasos? Claro, en mi generación, de entre los 30, 20 y algo, digamos, nuestra infancia era la calle, básicamente.
tenemos un horario de vuelta que serían las 9, las 8 de la tarde y era la calle, era irnos a jugar fútbol, irnos a jugar al tenis, deporte, construir cabañas. ¿Qué había en el pueblo por aquel entonces? Bueno, prácticamente había un campo de fútbol de albero en esa época y campo de albero no mucho más. Para todo. Totalmente. Y nos reuníamos como una especie de clan y estábamos todo el día haciendo travesuras y socializando, que creo que es bastante importante en esa época de la vida. Porque en aquella época las tecnologías no eran como ahora, claro. Claro, de hecho, eso es hay un contraste ahora mismo que es bastante palpable, que como la gente en general, la infancia actual es mucho menos callejera, digamos. Supongo que tendrá sus ventajas y sus inconvenientes como todo, pero no es la misma infancia que nosotros tuvimos aquí. Claro, yo te puedo hablar, yo vengo de Madrid, de una gran capital, entonces el ver aquí un pueblo de, como digo, de más de 200 habitantes, poquito más de 200 habitantes, es un contraste. A mí me da mucha paz, me hubiera gustado de alguna manera, teniendo tu edad de pequeño, haber podido pasar ratos aquí, a ver cómo se pasaba, porque es un contraste para mí, la verdad. Totalmente, además cuando entreviste, que supongo lo hará a Adrián, que yo conozco como Chiri, Sergio, José Carlos, Iván, de alguna forma ese tipo de ambiente en nuestra infancia refuerza los vínculos a niveles que nosotros nos consideramos prácticamente hermanos, porque desde chicos hemos estado en la calle juntos. Claro, porque aquí os conocíais todos. Claro, nos conocíamos todos y era pasar mucho tiempo juntos, tiempo de calidad que se dice ahora. Claro. ¿Tú llegaste a estudiar aquí o cómo era el tema de los colegios o del colegio? Porque claro, aquí no hay tantas infraestructuras. A ver, yo voy a hablar, pero me puedo equivocar. Había un colegio en Macharabiaya que solo era primaria y después normalmente la gente iba a estudiar a la Cala. Yo lo que pasa es que casi todo el colegio lo hice en Benagalbón, pero gente como Iván y tal ya te contará su experiencia. Había creo que en Benaque una especie de parvulario y después te venía a Macharabiaya a hacer la primaria. Y eran, pues a lo mejor había 20 personas entre todas las clases, no había más. Ahora hay algo más, supongo, pero sí, era una infraestructura básica, pero... ¿Te quedaba muy cerca el colegio de Benagalbón? ¿Cómo ibas? El colegio de Benagalbón en coche, iba con mi vecino y Jesús y David, que son vecinos míos, los hijos de José Antonio y Victoria, y se turnaban su padre y el mío para llevarnos. Os tenéis que turnar para ir al otro pueblo a que os dejaran y a que os recogieran. Claro, en el colegio, porque aquí no hay infraestructura. La línea de autobús es cuando es enseñanza obligatoria. Claro. A partir de secundaria que sí hay un autobús, el único que viene, básicamente. Y ese paso de niño a adolescente lo sigues dando aquí en la localidad de Macharabiaya, ¿no? Sí, claro. Lo sigo dando aquí. Además, empiezo a trabajar para el ayuntamiento como monitor deportivo. De muchos de los que grandes. ¿A qué edad? Pues yo creo que sería con 17 años, sí, justo antes de ya ser mayor de edad. Casi, de 17 hasta los 21, por lo menos 4 años estuve trabajando de monitor deportivo. ¿Y trabajando para el ayuntamiento? ¿Qué hacías? Pues, a ver, especialmente era fútbol, que es el deporte mayoritario. Ajá. Pero también introducimos baloncesto. O sea, ¿introducisteis algunas cositas más? Porque nos han dicho que antes había un campo de albero, pero... Gracias a esta generación vuestra introducisteis alguna cosilla más. Se hizo el primer campo de césped artificial, que todavía está ahí, y la piscina, me acuerdo, durante más o menos esa época. Ahora nada comparable con lo que hay ahora, las pistas de pádel, el gimnasio, piscina de agua salada. Se ha ido modernizando un resort. El pueblo, ¿no? Se ha ido modernizando el un espectáculo. Bueno, pueblo que a mí no me gusta llamarlo pueblo porque Macharabiaya ya hemos visto que es una villa histórica y aunque pueblo queda es una palabra muy emotiva. Yo creo que cada localidad tiene su credibilidad y Macharabiaya es una villa histórica y a mí me gusta llamarla villa histórica, ¿no? ¿Cuál eras? Porque me imagino que a esa edad ya, 17 años, ya quieres encaminar tu futuro, ¿no? A medio o a corto plazo, ¿no? ¿Cuáles eran tus sueños por aquel entonces? Tengo que hacer mucha memoria. Había muchos sueños, ¿no? Pero claro, yo creo que en adolescente también las dudas son intrínsecas. Yo creo que había más dudas que sueños. Había como muchos caminos que podían estar abiertos, pero ninguno a la vez. No sé si me explico. Entonces, sí, yo te entiendo perfectamente. Por ejemplo, yo quería estudiar periodismo, como aquí Joaquín, el que conduce la entrevista, pero hice primer ciclo, después no me apasionaba. Entonces había eso, sí, porque muchas dudas. Al final tenemos de adolescente tantos sueños que tenemos que ir probando hasta que realmente nos enamora uno de ellos. Ensayo y error, totalmente. Ensayo y error. Muy buena definición. Aquello era más presenciar, vivir el momento. Era jugar al fútbol, estar con los amigos. No sé, por lo menos yo no pensaba tanto en el día de mañana. Era un puro instante, digamos. Pero yo te puedo asegurar que ahora, para un chaval de 17 años, sigue siendo igual. No piensan en el futuro, piensan en lo que pensábamos cuando éramos jóvenes. En jugar al fútbol, en jugar ahora
A ver, yo aprobaba ahí eso, que por lo menos tenía, digamos, ciertas obligaciones que tenía cubiertas. Por lo menos era responsable. Que claro eso, que sí. el mínimo lo tenía, el mínimo de responsabilidad. Pero sí, supongo que la mayoría de adolescentes aquí compartíamos eso. También. Entonces, después de estudiar primero de periodismo y no enamorarte, ¿qué haces? ¿Qué paso das? ¿Qué camino continúas? Pues después yo tengo casi una segunda familia en Cádiz y simplemente quería estudiar en Cádiz. Y lo que más se aproximaba a mi inquietud era la carrera de Humanidades. ¿De Humanidades? Y eso es lo que hice. Vivía al lado de La Caleta, quien conozca un poco Cádiz sabe la zona que es, el barrio La Viña. Y me fui allí pues 4 años y poco. Humanidades es una carrera un poco desconocida, ¿no? Yo creo que bastante, sí. Sí, ¿no? Pero sin embargo creo que tiene que ser una carrera bastante interesante. Sí, bastante interesante. Esto del maestro Aliendre que tú sabes y no entiende, básicamente. Sí, que es el estereotipo que tiene, pero sí, es un poco de historia, filosofía. ¿Te fuiste a Cádiz? Me fui a Cádiz, pero yo volvía regularmente al pueblo. Es decir, cada 2 o 3 fines de semana siempre he mantenido el vínculo con el pueblo. Yo no creo que haya estado un periodo más de 3 meses sin volver. Sin volver, ¿no? Sí, y creo que nos ocurre a la mayoría cuando ya lo contrastes con la experiencia de mis amigos y de mis amigas, nos ocurre a todos prácticamente. Claro, porque al final... esto es un enclave que es el hogar para nosotros. Claro, esto es vuestra zona de protección cuando sois niños, cuando sois adolescentes, cuando sois incluso ya hombres y mujeres. Esta es la zona de protección y salís de la zona de protección, pero siempre queréis volver a la zona vuestra, a vuestra zona de confort donde habéis nacido y habéis crecido. Siempre. O sea, te marchaste a Cádiz. Allí, claro, no estabas solo porque nos has comentado que tenías familia, o sea, que de alguna manera estabas un poco más protegido o acompañado, ¿no? Sí. Sería la palabra. Estudias en Cádiz, dices que no pasa mucho tiempo en volver porque te sientes a gusto en tu sitio de nacimiento y terminas allí de estudiar. Y no solo eso, Raúl, un momento. Por ejemplo, yo creo que tanto yo como todos los que hemos vivido esta experiencia macharatunga, por decirlo de alguna forma, no solo hemos estado fuera, sino que hemos traído a la gente de fuera aquí. Claro. Que ha sido siempre un orgullo de decir, tienes que conocer mi pueblo. Y yo lo veo. Yo traje un montón de amigos, como ha hecho Adrián, como ha hecho la mayoría de gente con orgullo. Lo veo y además estáis orgullosos de vuestro sitio de nacimiento y lo traéis porque es que, yo puedo dar fe de ello. Claro. Entonces, vuelves de Cádiz a Macharabiaya y ¿qué haces en ese transcurso? Porque creo que luego hay otro cambio. Claro, yo vuelvo, pero estoy unos cuantos meses con una expareja y nos estamos preparando inglés para irnos a vivir a Inglaterra. Simplemente un salto más serio que Cádiz. Sí, claro, es la siguiente, como prácticamente un salto de fe, porque ahí sí fuimos solos, prácticamente sin dinero. Tenía un amigo en Bristol donde yo fui, pero sí, aquello... Sobre todo lo que tú has dicho, importante, solo. Porque en Cádiz tenías la familia, parte de la familia, pero en Inglaterra solo. Claro, era poco un salto de fe, pero... ¿Y cómo te fue ese salto? Bien en el nivel de experiencia, de perder timidez. Yo era prácticamente patológicamente tímido, era introvertido. Y sigo siendo muy en el fondo, pero la experiencia me ayudó, me dio una seguridad. Yo dije algo contigo en eso de que sigues siendo tímido, ¿eh? Bueno, tengo mi momento. Somos amigos. Depende de cuánto ron cola me beban, se va perdiendo la timidez gradualmente. Pero sí fue una experiencia sustantiva en mi vida, muy necesaria. Lo pasé muy mal al principio, claro, en otro idioma que no conoces bien y tal. Además, el contraste que viene de un pueblo de 300 habitantes donde estás hiperprotegido. Ahí es donde yo quería ir. Y una cosa que quería apuntar, ¿no? de hecho, porque, por ejemplo, a diferencia de muchos que van a entrevistar o muchas chicas que van a entrevistar, yo no tengo familia aquí, excepto mis padres, porque mis padres vienen de fuera, de Burgos y de Huelva. Entonces, para mí, digamos, se construyó una familia en Macharabiaya no sanguínea, por ejemplo, Mariluz, la famosa Mariluz, ¿no? Que es prácticamente una institución un icono aquí. Que yo la considero mi abuela, que sería putativa, no es sanguínea, pero para mí es mi abuela. Que al final, claro, como hay poca gente, los vínculos se pueden estrechar mucho más que en una ciudad o en otro tipo de contexto. Qué bien. Por eso digo. Ya a mí me dijo alguien que Mariluz está antes en este pueblo que la familia Galvez. Me dijo alguien, pero bueno. Coetáneo prácticamente. Cuando tú llegas y estás en Inglaterra, claro, me imagino que piensas en volver, que no es un salto definitivo el quedarte ahí, piensas en volver. Yo lo tenía claro. Nada más llegar, lo tenías claro. Yo sabía que era un periodo transicional. Claro. Bueno, tú no sabes nunca dónde te va a llevar la vida, ¿no? Sí. Te enamoras o tienes ciertas circunstancias que te hacen quedarte, pero yo tenía claro que mi intención era formarme, aprender inglés para volver de otra forma, digamos. ¿Y hacer qué? ¿Para volver y hacer qué? ¿En Macharabiaya o...? Claro, Porque eso es importante, porque aquí en Macharabiaya
por desgracia, no hay Claro, es una buena pregunta. mucho mercado laboral. Es una buena pregunta. Depende de... Claro, normalmente si tiene una carrera, un tipo de trabajo específico, es complicado. Sí, eso es cierto que es complicado porque las salidas son, supongo, agricultura o, digamos, funcionariado, quien puede hacerlo. Pero claro, no hay gran cosa. Yo, por ejemplo, al final con el tema de idioma y poder dar clases online no me hace falta moverme mucho. He estado en academia, Eso es muy importante etc. para mí el como inglés tú. pues, eso fue funcional y práctico para poder vivir en un sitio donde la calidad de vida es prácticamente incomparable, o hay pocos sitios. Tampoco quiero pecar de chauvinismo o de No, por patriotismo, pero hay pocos sitios como Macharabiaya, yo creo. Y no lo opino yo, hablo con cualquier persona que venga Yo externa a este mundo. Y hace te lo tiempo mismo. me hicieron una entrevista para un podcast y yo lo dije, o sea, de pueblos en España, además me aventuré, pueblos en España como Macharabiaya, yo creo que no hay ninguno, con la historia, con la cultura, con la cantidad de artistas importantes que hay aquí de todas las ramas. Creo que hay poquitos en España, entonces creo que vivir en Macharabiaya y al final lo vemos nosotros, que hay mucha gente que se quiere venir a Macharabiaya a vivir, sobre todo artistas, porque aquí es un remanso de paz y aquí pueden despejar la mente para poder componer, crear, pintar, escribir, etcétera, etcétera. Hablando de escribir, creo que te gusta mucho la escritura, ¿no? Sí, digamos que es mi gran pasión realmente. A mí, pues, las clases de inglés me dan de comer, por decirlo así, y la escritura es lo que me gustaría desarrollar. Yo escribo crítica de cine en La Contra de Jaén, un periódico. Eso me han chivado. Y Sí. bueno, otra gran pasión es el cine, pero es simplemente crítica. Pero ¿Te después me gustaría gustaría dedicarte a eso, a poder hablar sobre cine, a poder exponer en algún medio tu... A ver, aquí hay un problema, digamos, que es consustancial a la carrera que he hecho, humanidades, que soy disperso, muy disperso. Entonces me gustan muchas cosas, pero no empleo el tiempo suficiente en desarrollar una. Entonces, Claro. me encanta hablar de cine, pero de literatura. Y me gustaría escribir una novela, y ahí estoy, pero me falta la constancia de mi padre, al que admiro mucho porque... Claro, tu padre sí que... A ver si cuando lo traigas aquí, él te va a dar el método de cómo se puede vivir en Macharabiaya siendo artista. Y le exprimiremos más que a ti, claro que sí, porque hablar con Bully también es... Bueno, seguro que nos falta tiempo. Otra institución en el pueblo, porque aunque mi padre llegue de fuera de Huelva, lleva viviendo aquí pues mucho más que la mayoría de gente. Lleva 40 años en el pueblo. Tu padre es de Huelva, dices, ¿no? Sí. ¿Y tu madre de dónde era? Mi madre era de Burgos. De Burgos. Y ellos se conocieron también fuera, en Inglaterra. Hay Contraste paralelismo también. en la Burgos historia. y Huelva no están muy cerca tampoco. No. Y se conocieron fuera, se conocieron en Inglaterra. Claro, y de su historia, bueno, él te la contará mejor, pero para dar solo unos apuntes cortos, claro, ellos vinieron aquí considerando Macharabiaya como una especie de almacén para ir moviéndose. Mis 40 años después Porque tu padre siguieron en el mismo sitio. se dedica a la pintura, ¿no? ¿Y tu madre? Mi madre fue ceramista. Además, una gran ceramista, Sí, según tengo sí, entendido. Una fue. gran ceramista. De hecho, claro, y estamos ahora mismo grabando la entrevista en una plaza que lleva su nombre. Sí, su nombre. No Plaza de solo Sonia fue Tena. también la primera política en Macharabiaya, la primera representante pública. Qué bien. Qué bien. Sí. Bueno, al decirme que te gustaría dedicarte, que ese es un sueño, pero un sueño en segundo plano, ¿no? Lo que te da a ti de comer son tus clases, tu formación. Y en ese sentido, tú vives aquí en Macharabiaya y ¿qué significa ahora mismo Macharabiaya para ti? ¿Qué nos puedes decir de lo que significa? Porque claro, una persona como tú, con esos sueños, con esa formación, con esa trayectoria, perfectamente se podría ir a Málaga o se podría ir a cualquier otra capital, pero no, te quedas aquí. ¿Por qué? ¿Qué significa Macharabiaya para ti? Porque claro, entiendo que muchos de tus profunda. amigos ya no están aquí, se han ido por sus trabajos, por Sí. su vida laboral, etcétera, etcétera. Claro. Yo hay un principio que tengo claro, que si tuviera que irme por motivo laboral me tendría que ir. Macharabiaya para mí, al final... Lo que significa ahora. Claro, ahora supongo que es como el hogar, el sitio donde sé que aunque me vaya siempre voy a volver y donde voy a ser acogido. Lo acabas de decir muy claro, el hogar. Sí, creo que para la Cuando mayoría. uno siente el hogar, no se quiere ir. Y si tiene la posibilidad de poder trabajar en su hogar, eso para mí creo que es un triunfo. Creo que eso es enriquecerte como persona, tanto laboral como personalmente. Sí, totalmente. A ver, yo soy muy partidario de recomendar la experiencia de contrastar y vivir fuera, porque tampoco valoras lo mismo si estás siempre en Macharabiaya o empiezas, digamos, a crear ciertas dinámicas con el pueblo de, pues es aburrido, pues no tiene suficientes cosas. Claro, uno tiene que vivir experiencias distintas para valorar íntegramente lo que es Macharabiaya. Claro. Y eso solo lo puedes hacer cuando estás viviendo fuera. Claro. Para mí es prácticamente imprescindible. Lo entiendo.
Machalaviaya, al ser una localidad con tanta historia, la historia de la familia Gálvez, que tanto ha hecho, con tanta cultura, porque es un pueblo lleno de cultura y lleno de artistas, como he dicho antes, para ti, que vienes de una familia de creadores, de artistas, entiendo que aquí sí que puedes encontrar tu inspiración para poder escribir, para poder de alguna manera crear lo que a ti te pasa por la cabeza, ¿no? Totalmente, a ver, es que este pueblo es una maravilla. Ya quieras ponerte a escribir a las 3 de la tarde o a las 3 de la mañana, tu compañía es el silencio. A lo mejor ladra un perro. Eso es una maravilla. O viene el frutero, son los sonidos, los únicos sonidos que son recurrentes. Eso es muy importante. Además, yo no sé, corrígeme si me equivoco, no sería lo mismo crear en la calle Larios, por poner de alguna manera, o la calle Gran Vía de Madrid, que en Machalaviaya. O sea, en Machalaviaya tienes que tener la mente despejada y creo que es un. O estudiar una oposición también, quiero decir. ¿Cuáles son tus proyectos, ahora que hablar de oposición, cuáles son tus proyectos a medio, a corto, a medio y a largo plazo? Los que nos puedas contar, ¿eh? Uf. A corto plazo, supongo que tener una rutina clara de trabajo. A medio plazo, de alguna manera cristalizar los proyectos. Claro. Y a largo plazo, yo siempre ser feliz. Tampoco creo que... Eso es importante también, ¿eh? Claro, yo creo que a largo plazo siempre el proyecto tiene que ser feliz. Eso es importante también. Cuando uno es feliz, la cabeza la tiene despejada y puede crear y puede estar mejor. Porque bueno, Machalaviaya no es un sitio que tenga mucho ocio, pero al fin y al cabo vosotros os juntáis mucho aquí. Totalmente. En cuanto hay vacaciones y pueden venir los que están fuera, disfrutamos horas y horas de espacio juntos, por ejemplo en el mesón, que tú lo sabes. ¿Se come bien aquí en Machalaviaya? Se come de lujo en todos sitios, en las casas, claro, en la cocina tradicional. La cocina tradicional especialmente de Saltía, ¿no? en el mesón, los guisos de Lourdes, pues yo se lo recomiendo a todo el mundo. Ahí me tiene enamorado. ¿No? Claro. Sí, Lourdes hace muy buenos guisos, ¿sabes? Hace muy buenos guisos. Bueno, cuéntanos alguna cosita más que tengas de tu vida, que quieras contarnos, que quieras alguna inquietud o alguna anécdota que hayas tenido bonita para que tus oyentes y nuestros oyentes puedan conocer un poquito más al Pablo más cercano. Tengo tanta anécdota, hay muchas que no puedo contar. Nada, cuenta la que puedas y una simpática que te haya ocurrido aquí en el pueblo. Bueno, a ver, digamos, aquí también recomiendo que vengáis el primer fin de semana de agosto, que son las ferias populares. Porque antes era la Feria del Ganado, donde hay como... A ver, es un ambiente tranquilo, de gente buena, pero también un componente prácticamente tribal, donde yo, por ejemplo, ya no lo hago, ya me he retirado de ese tipo de barbaridad. Hacía escalada ebrio a las 3 de la mañana, subía al muro de la plaza. Me retiré antes de fallecer, pero claro, hay un componente un poco... la chaqueta y a escalar ahí, yo puedo con Claro, todo, ¿no? aquí la anécdota, solo llegar a Machalaviaya las vais a encontrar, y tú también lo has señalado antes, aquí hay gente... Que por alguna razón el pueblo tiene un imán para gente de fuera, que viene de distintos ámbitos de la creación artística, y es curioso que venga a un sitio donde viven 300 habitantes y encuentre tanta gente tan dispar, tan creativa y tan interesante. Así es, o sea, es lo que tú has dicho, gente, un pueblo con 300 habitantes no llega, aunque entre las tres localidades sí que son 500 habitantes, pero gente tan diferente, y cómo se pueden llegar a juntar aquí y además crear un ambiente muy sano, muy bueno, y como tú has dicho, la feria de Machalaviaya, que es el primer fin de semana de agosto, yo que la he vivido, me parece una feria, vamos, brutal. A mí me encantó el primer año que estuve. Luego también hay otra fecha simbólica para Machalaviaya, en cuestión histórica, que es el 4 de julio, que se celebra aquí el Día de la Independencia de los Estados Unidos, ya que están hermanados con varias localidades de Estados Unidos. Nos vamos a ir despidiendo, Pablo. ¿Qué diferencia hay? Y además me vas a decir, pues muchísima, pero cuéntanos en un par de pinceladas la vida actual, o la vida de tu niñez y adolescencia con la vida actual de Machalaviaya. Una pregunta que podría requerir una hora de entrevista, pero la diferencia básica supongo que la encuentro, digamos, es la modernización de las instalaciones. Claro. Esto está en otro nivel. Es que se moderniza el pueblo, o la localidad, o la villa, como queramos llamarlo, o se hunde. Claro, cuando hables con mi padre o gente que venga de esa generación, es mucho más interesante porque el contraste es abismal. Antes no había agua, corriente o luz. Claro,
yo no he vivido tanta diferencia, he vivido simplemente un proceso gradual de evolución donde ahora es que tienes una biblioteca, tienes un gimnasio, el ayuntamiento te gestiona cualquier cosa. Yo siempre pongo el ejemplo del certificado digital, que eso es prácticamente una odisea conseguirlo. Sí. Tú vas y Alfonso en un segundo. Eso, quiero decir, el pueblo tiene unas facilidades que es muy complicado encontrar en otros sitios. Claro, sí. Supongo que hay así como no inconveniente, pero algo que se ha perdido un poco y que debería recuperarse es ese ambiente callejero que teníamos en la infancia. Claro, ahora es menos común. Eso se ha perdido. Supongo que la introducción de las nuevas tecnologías, un modo de vida un poco más disperso. Yo lo veo en nuestros hijos adolescentes que yo de pequeño también estaba en mi casa, cogía un balón y estaba todo el día en la calle. Ahora ya no. Ahora ya los chavales de ahora se meten en una habitación con una consola, con un ordenador y... También supongo que los padres se han vuelto más sobreprotectores, pero bueno, eso es otro debate y para otro espacio. Sí, creo que también es verdad que los padres, o muchos padres de hoy en día, tienen a sus hijos en una habitación en su casa y los tienen más controlados, o piensan que los tienen más controlados que estando en la calle. Pero bueno. Totalmente de acuerdo. Como vamos a ir terminando, quiero que les cuentes o que les digas a nuestros oyentes qué te parece esta iniciativa de Radio Gálvez y este programa de las tertulias del Pensacola, con la que vamos a hablar con muchos amigos, para que nos cuenten su experiencia, para que nos cuenten un poquito de su vida. ¿Qué te parece esta iniciativa para Macharabiaya? Yo lo he señalado antes, al principio. A mí me parece que es maravillosa, que tengamos este espacio para contar nuestras experiencias, para lo que significa para nosotros Macharabiaya y para que la gente de alguna forma tenga esa imagen ampliada de lo que es este pueblo o esta villa. Y ya te digo que conforme introduzca a Iván o a Desiré, que además son, creo, los primeros doctorados aquí en el pueblo, que es un hito histórico, hay gente mucho más interesante que yo y sus experiencias son bastante para más... nosotros todos sois interesantes. Pero todos. Bueno, que me parece una iniciativa y te doy las gracias a Joaquín también por hacer lo posible, porque de verdad es algo que prácticamente mágico que ocurre aquí. Joaquín, que aunque no se le ve y no se le oye, es quien hace posible que estemos ahora aquí hablando y que todo salga ¡Viva bien. Joaquín! Y es uno de los ideólogos, por no decir el primer ideólogo de esta Radio Gálvez. Así que te deseamos todo lo mejor y que, sobre todo, gracias, ¿no? Darle las gracias a Joaquín también, ¿no? Pero bueno, por supuesto. Pablo, pues quiero darte las gracias por este ratito tan entretenido y ameno. Ya lo dije al principio, que yo he pasado muchos ratos contigo, los que nos quedan, Esperemos. Y la verdad siempre es un placer hablar contigo, es súper enriquecedor que me cuentes, que nos contemos y demás. Y que bueno, que sí que me gustaría que en un futuro no tardando mucho vuelvas aquí a esta que es tu casa, a Radio Gálvez y las tertulias del Pensacola, y simplemente decirte adiós y que bueno, que te puedas despedir de nuestros oyentes y poco más. Pues nada, muchas gracias, Raúl, por la oportunidad, y yo simplemente decir que ahora seguimos en el mesón, por supuesto. Y a todos los oyentes, me despido de nuestro primer programa, con la esperanza de que hayáis pasado un rato agradable, ameno y sobre todo cercano con Pablo. Y muchísimas gracias por escucharnos, estar ahí al otro lado. Nos vemos en el siguiente programa y sobre todo, hasta pronto, mis queridos oyentes.